Alegría y paz, amigos. Muy bienvenidos a todas aquellas personas que se conectan por primera vez a través de los canales de Facebook y de YouTube a su programa de todos los miércoles de oratorio virtual en el segmento La Paz con ustedes. El día de hoy vamos a tocar el tema de los problemas del desarrollo neurológico, un tema que no es nuevo, viene desde que el hombre posiblemente salió de la caverna, desde el primer de los hombres primitivos, pero que ahora, como la ciencia ha desarrollado tanto, se ha hecho evidente y por lo tanto también los tratamientos son especializados. Y para este tema tenemos como invitada a la psicóloga Olda Solanilla de Jurado, una licenciada con muchísima experiencia en este campo, primeramente porque se especializó en todo lo que es la educación, en especial en todos aquellos niños que les han dado por nombre discapacitados, lo cual tocaremos un puntito, qué es una discapacidad y qué no es una discapacidad. Además, también ella hizo una especialidad, tiene una maestría en psicología escolar, tiene formaciones en todo lo que es el tratamiento y en el espectro autista, tiene todo un conocimiento con un bagaje muy amplio en todos los problemas de déficit de atención con hiperactividad. También tiene diplomados en todo lo que son terapias para el tratamiento emocional y conductual, y una de ellas es la terapia racional emotiva, así como también ha ejercido la docencia universitaria por muchos años en la Universidad de Panamá y en la Universidad Latina. Y si seguimos hablando del currículum de la psicóloga Olda, pues realmente es riquísimo y muy amplio. Y esta tarde queremos aprovechar de esos conocimientos para que cada uno de ustedes, sobre todo padres de familia, sepan qué hacer cuando se encuentran que uno de sus hijos tienen este tipo de problemática. ¿A dónde acudir? Sepan que no están solos. Además, también la psicóloga Olda Solanilla no solo trabaja con los niños, también junto con los niños trabaja con los padres y también con los educadores. Olda, muy bienvenido a tu programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, María. Para mí realmente es un placer muy grande poder estar en tu programa y poder hacer mis aportes a través de mi experiencia, de mis conocimientos y poder ayudar a tantos y tantos y tantos de padres que necesitan ayuda, orientación y que necesitan información al respecto de muchas condiciones que hoy día, antes se desconocían, pero que hoy día ya tienen un nombre. Entonces, ¿qué son condiciones que necesitan un tratamiento, si bien es cierto, especializado, pero ante todo que los padres tengan un buen conocimiento, un amplio conocimiento de qué es lo que está pasando en sus hijos, para que los puedan entender, los puedan comprender, los puedan ayudar
Y no piensen que en algunas ocasiones el niño hace o comete o tiene comportamientos inadecuados o desviados porque quiere o porque el niño quiere molestar a los demás, sino que sencillamente hay ciertos comportamientos que se deben, o muchos comportamientos que se deben a la misma condición del niño, y que si las sabemos, si las comprendemos, nosotros podemos entonces entenderlo y no responder emocionalmente frente a esas situaciones, frente a esos comportamientos, sino responder con comprensión, con amor, con cariño y con conocimiento ante todo. Sí, ¿Qué Olga, puedo realmente, hacer? ¿Qué sí, puedo hacer y cómo lo puedo ayudar? realmente tu participación va a ser de muchísima ayuda y sobre todo también enriquecer no solo a los padres, sino también a muchos profesionales que se conectan al programa. Antes de iniciar, vamos a leer algunos versículos del Evangelio de San Mateo, del capítulo 9, los versos del 1 al 5. Porque la palabra de Dios siempre es una guía, es una luz a veces al final del túnel. Y cuando terminemos esta charla, voy a dar una pequeña reflexión sobre este evangelio en relación a lo que el buen Dios quiere dar a través de tu participación. Dice, la curación de un ciego de nacimiento. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Olga, pues danos una explicación de qué es realmente un problema del desarrollo neurológico y cómo se presenta. Explícanos un poquito para que sí podamos entender qué es. Porque cuando hablamos a veces de, como tiene este nombre, problema del desarrollo neurológico o bien trastorno del desarrollo neurológico, muchos quedamos, ¿qué es esto? Y lo vemos tan grande en nuestra cabeza que en lugar de tal vez buscar una aclaración, lo que hacemos es como que tener miedo y no hacer nada. ¿Cómo no, María? Mira, primero que todo, para que se pueda entender así en una forma bien amplia, los trastornos del neurodesarrollo están claramente tipificados en los manuales diagnósticos. ¿Qué es eso? Son manuales que utilizamos los profesionales para poder ubicar o poder detectar cuáles son las sintomatologías que presenta un niño en diferentes situaciones para poderle ubicar un diagnóstico. Ese diagnóstico no es para etiquetar al niño, sino para que todos los profesionales y las personas puedan ubicar y saber qué es lo que le está pasando al niño y poder entender cuáles son sus necesidades y cómo manejarlo, cómo tratarlo y ante todo poderlo entender, ¿sí? Porque si no decimos, bueno, cualquier cosa
y pues nos desubicamos. Entonces es como para que se puedan ubicar tanto los profesionales como los padres y todas las personas que manejan al niño. Bien, entonces hay varios trastornos del neurodesarrollo que están tipificados en el manual. Hay un manual que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, que su última revisión es el DSM-5, que utiliza la Asociación Norteamericana de Psiquiatría y que utilizan muchos profesionales. Aquí en Panamá se utiliza mucho. Hay otros manuales también, pero este es uno de los que más se utiliza. Bien, entonces, ¿cuáles son los diagnósticos que están o las discapacidades, como tú mencionaste anteriormente? Ya hoy no se utiliza mucho ese término. Más que todo se utiliza el término de necesidades especiales. O sea, niños que tienen una dificultad para aprender de la misma forma que lo hacen los otros niños de su misma edad. Sin embargo, para poder aprender, esos niños lo pueden hacer, pero con adecuaciones, o sea, posiblemente por otras vías, según las limitaciones que tenga el niño. Porque pueden ser limitaciones a nivel sensorial, cognitivo, neurológico, de comunicación, puede ser problema físico, motor o emocional. O sea, hay diferentes vías que el niño puede tener con dificultad. Entonces, estos trastornos del neurodesarrollo son 7 tipificados. Está la discapacidad intelectual y lo que antes se llamaba retardo mental. Ahora se le denomina discapacidad intelectual, o sea, es el niño que tiene dificultad para poder aprender, o sea, cuando se evalúan, se le ponen pruebas psicológicas, salen en los rangos un poco más bajos que el promedio normal o el límite. O sea, hay diferentes niveles. Por otro lado, está el espectro autista. Por otro lado, también están los problemas de comunicación, que puede ser a nivel expresivo o a nivel comprensivo o a nivel o combinado. Están los trastornos de déficit de atención, ¿sí? E hiperactividad, trastorno específico de aprendizaje, como tú mencionaste, problemas en la lectura, en la escritura, la discalculia, los trastornos motores, que pueden ser no solo el hecho de la movilidad, sino la parte que tiene que ver con el lenguaje para poder pronunciar o tics nerviosos, etc. Y los trastornos global del desarrollo, que son los que entran dentro, que no tienen una característica muy específica de los anteriores, pero que usualmente terminan en discapacidad intelectual. Se da a los niños más pequeños, ese diagnóstico. Sí, realmente dices que es amplio, y efectivamente es amplio. Correcto. Y cada uno tiene su propia manera de ser tratada. O sea, así es. Correcto. Hoy en día no está inclusive muy mal diagnosticado estos problemas de atención con hiperactividad, porque muchos colegas dicen, me trajeron a este niño porque habla mucho o se para o interrumpe. Y el facultativo empieza con sus evaluaciones y se da cuenta, el niño no tiene ningún tipo de este problema. Lo que pasa es que nuestras horas de estar en un aula con una atención y concentración, dependiendo de la edad, no es de 50 minutos para arriba, es de 45 minutos. Y entonces, o también el tiempo que la profesora quiere que el niño esté totalmente sentado y que no se mueva. Eso también es algo contraproducente. Entonces, ese tipo de cosas, muchos profesores, no por maldad, sino por falta de conocimiento, simplemente dicen a los padres de familia, su niño tiene problema de atención con hiperactividad, al psicólogo. Y entonces hay padres que dicen, pero
esto no puede ser, porque ellos como padres se dan cuenta y saben cómo son sus hijos. Entonces, nos gustaría, Olga, que nos explicaras qué tipo realmente de niños pertenece a este grupo, sus características, luego su tratamiento, y no solamente el tratamiento per se del terapeuta, del psicopedagogo, del neurólogo, sino que también involucre al contexto familiar, porque también en la casa tiene que continuar ese tratamiento. Así es. Bueno, mira, asimismo, cada uno de estos, para que se pueda hacer un diagnóstico de esta naturaleza, tiene que cumplir ciertos criterios. Para eso están los manuales diagnósticos, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta, primero que todo, es que el niño debe de tener un nivel, ya sea de atención o de movimiento, un, no similar o por debajo de lo que es el patrón de la norma de un niño de su edad. Entonces, por eso que es importante uno de descartar cualquier otras situaciones que pueden estar interfiriendo si el niño tiene un movimiento aumentado o un poco, que usualmente el término hiperactividad muchas veces se utiliza en una forma inadecuada, ¿sí? Porque el niño se mueve un poco o no está tranquilo o no está prestando atención, entonces ya lo van catalogando como hiperactivo. Pero para poder hacer este diagnóstico es importante que el niño deba de pasar por una serie de evaluaciones. Es importante, primero que todo, que el niño esté presentando estos síntomas por lo menos 6 meses seguidos, ¿sí? Y deben de presentarse antes de como aproximadamente como a los 7 años. Sin embargo, hay otros autores que dicen que pueden presentarse desde pequeño. Hay niños que desde que están en el vientre de la madre, hay reportes de que son niños que dicen los papás, la mamá, bueno, se me quería salir de la barriga. Y era un niño muy inquieto desde un principio, ¿sí? Pero usualmente estos diagnósticos se van a hacer, el diagnóstico per se se va a hacer ya cuando el niño tenga de 6 a 7 años. Hay que esperar un poco a ver cómo va la evolución del niño y descartar cualquier otra posibilidad, que haya algún problema en el hogar, que el niño esté incómodo, que la situación a lo mejor el niño tenga dificultad para aprender o que el niño esté pasando por una situación difícil, algo le esté molestando, y entonces él está reaccionando a esta situación y no necesariamente porque el niño tenga una hiperactividad o un problema de atención. Entonces, para esto es importante que tanto los maestros como los padres y la observación clínica se haga, porque estos diagnósticos se hacen por observación. No hay ningún examen médico que se pueda decir vamos a hacerle este examen, este laboratorio, y esto nos va a indicar que el niño tenga déficit de atención, el espectro autista o discapacidad intelectual. Esto es más que todo por observación y por algunos exámenes psicológicos que se van haciendo, ¿sí? Pero ante todo la observación del niño. Y por los reportes que van dando los padres y los maestros. Hay muchos cuestionarios que se le preguntan a los maestros, a los padres sobre cómo es el comportamiento del niño, y que entonces se va indicando que se puede detectar si tiene, si cumple con los criterios para este diagnóstico. Bien, entonces pueden haber diferentes tipos de déficit de atención, ¿sí? Hay 3 modalidades. La presentación combinada, o sea que el niño es inatento o hiperactivo e impulsivo, que tiene las 3 características juntas. También está la presentación predominantemente con falta de atención, o sea, con desatención.
también está la otra que es predominantemente hiperactivo impulsivo. Entonces, ¿qué sucede con estos tipos de diagnósticos o tipos de trastornos de déficit de atención? Los síntomas más comunes que van presentando estos niños, y esto es usualmente en diferentes ambientes también se tiene que presentar, porque si nosotros decimos, bueno, el niño nada más se comporta así en la escuela, pero en la casa el niño es diferente, cuando el niño está jugando también es diferente, cuando está en situaciones sociales es diferente, y cuando está en la clínica tampoco se observan, y con las pruebas que se les van aplicando, entonces se puede ir descartando o confirmando estos síntomas. Entonces, por ejemplo, en la parte de desatención podemos ver que el niño usualmente no presta atención a los detalles. O sea, cuando escribe, comete muchos errores al trabajar, porque no le presta mucha atención. Por ejemplo, deja las T sin las rayitas, no le pone punto a los IE, a las IE, etcétera. Por otro lado, no parece escuchar cuando le hablan. Le dicen las cosas y como que no fuera con ellos. Es como escuchan y como quien oye llover, y no reaccionan a lo que le están diciendo en un momento dado. Por otro lado, también frecuentemente no logran completar sus tareas. Se les olvidan también los materiales, o pierden materiales que son importantes para la escuela, ¿sí? Se les dificulta organizar sus tareas y sus actividades, y rechazan todo lo que actividades que tienen que ver con el esfuerzo mental. O sea, cuando hay que leer, cuando hay que desarrollar un cuestionario, cuando hay que hacer todas estas cosas académicas, lloran, no quieren, se les dificulta, y pues en ese sentido hay que darles ayuda. Por otro lado, pueden presentar entonces el problema también de la hiperactividad. Es decir, son niños muy inquietos. Como te dije anteriormente, hay niños que desde muy pequeños no están tranquilos en ningún lado. Son niños que están en todas partes, todo lo tocan. O sea, si no hay nada al frente de ellos, ya se agarran el cabello y empiezan a moverse el cabello, sino a meterse el lápiz en la boca, sino a agarrarse el botón, mover la camisa, o sea, hacer cualquier cosa, pero tiene que haber movimiento. La hiperactividad se manifiesta más que todo en los niños pequeños, ¿sí? Y cuando van creciendo, entonces esta hiperactividad más que todo se convierte más en desatención. El niño chiquito, el niño pequeño también tiene sus problemas de desatención, pero puede ser con mayor énfasis en la hiperactividad. Entonces, son niños impulsivos, que hablan excesivamente, que se paran impulsivamente, que pueden irrumpir, quieren, o sea, si pasa una mosca, ya perdieron la atención y ya no saben qué tienen que hacer. Cuando le dicen las instrucciones, también pierden el hilo de la instrucción y se les dificulta seguir. Es decir, hay toda una serie, una gama de situaciones que esto, por supuesto, como todos los trastornos del neurodesarrollo, van a tener una afectación en diferente intensidad. Algunos que pueden ser leves, otros moderados y otros severos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la intensidad con que la tenga, se van a presentar con más frecuencia y con mayor intensidad. O sea, por eso que la mayor parte de los cuestionarios que se le dan a los padres y a los maestros, te ponen si lo hacen, si nunca lo hacen, o si lo hacen frecuentemente, o si lo hacen muy frecuentemente. O sea, se van midiendo la intensidad y la frecuencia con que se hacen para ver estos comportamientos, para ver más o menos por dónde anda, dónde está la intensidad de ese trastorno, o sea, o de esas desviaciones conductuales. Correcto. Bien.
lo saltante en este tipo de niños es el comportamiento, es la conducta. Y por eso es comúnmente llamado el niño que no respeta la autoridad, el niño que no puede estar quieto, el niño que no entiende un no. Ahora, ¿qué pasa cuando estos niños pues simplemente los pasan así, el niño mal portado, el niño malcriado, el papá, la mamá no lo saben corregir? ¿Qué pasa con estos niños que no llegan al tratamiento per se? Así es. Usualmente estos niños pues tienen también sus problemas de conducta, ¿no? Como tú bien lo has mencionado, ¿sí? Que incluso como son muy impulsivos, entonces contestan lo que sea, pues molestan, irrumpen, fomentan el desorden. Entonces, pues los maestros, si desconocen lo que está pasando con el niño, lo ven como un niño malcriado, que no obedece, que no sigue las normas, que se porta así porque es un desordenado y que por supuesto los padres son unos que no lo saben criar, ¿sí? Entonces, vienen las quejas con los padres y hacia los padres y los padres regañan al niño y pues como las quejas son constantes y frecuentes, entonces empiezan a castigarlo, a castigarlo físicamente y el niño vive permanentemente castigado, ¿sí? Porque si no se sabe y no se ha canalizado y no se conoce el diagnóstico y el niño no lo ha visto ningún especialista, entonces pues va a aparecer como un niño que inadaptado, que no se puede adaptar a las normas de la escuela, del salón, de la calle, porque también a veces tienen problemas con sus compañeros, como son impulsivos, son dominantes, quieren controlar. Entonces, todas estas cosas no les gusta perder, hablan en voz alta, gritan, pues entonces tienen bastante problema también con los compañeros. Entonces, pues esta situación pues lo empeora su problema y por supuesto que como hay estos problemas de desatención y pues su rendimiento académico no pueden funcionar en una forma apropiada en la escuela. Y su rendimiento académico, por supuesto, que se ve disminuido, eh, porque pues en estos niños hay un área del cerebro que se llama el área prefrontal del cerebro, donde están las funciones ejecutivas, que son funciones fundamentales para el aprendizaje. Y allí está lo que es la atención, la concentración, el lenguaje, la organización, la planificación, la flexibilidad cognitiva. O sea, todos esos son componentes esenciales para que el niño pueda, como quien dice, el niño está maduro ya para aprender y lo puede hacer en una forma estructurada y puede seguir un programa académico y se puede adaptar a diferentes situaciones porque tiene suficiente flexibilidad cognitiva para poder solucionar problemas. Pero estos niños eso lo tienen, estas funciones ejecutivas están alteradas. Entonces, al estar alteradas, por supuesto que ellos están funcionando en una forma desorganizada. Y es como si tuviésemos un radio mal sintonizado. Entonces, ellos están escuchando, pero no están atendiendo como debe de ser, no pueden concentrarse en una forma adecuada. Por eso que las instrucciones se les dificulta seguir, las instrucciones no terminan de copiar adecuadamente, se saltan renglones, o sea, dependiendo de la intensidad con que se presenten estas sintomatologías, entonces los problemas van a ser mayores. Entonces, muchos de ellos, ante todo, si el niño no está respondiendo académicamente y conductualmente tampoco se está adaptando al salón, es un niño disruptivo, entonces por supuesto que viene el rechazo. Lo rechazan los compañeros, lo rechazan los maestros, la dirección, los expulsan y entonces el padre después no sabe qué voy a hacer con mi hijo. Muchos padres quieren matarlos
a palo, porque pues ya estoy cansada de decirte que hagas esto, que no, que te portes bien, que esto y lo otro, pero el chiquillo por supuesto que no cambia, porque hay una condición allí neurológica que le está afectando y que ese niño necesita de urgencia una evaluación con un neuropediatra. Con Aquí, un por ejemplo, en neuropediatra. nuestro medio, Olga, sería conveniente, igual también para todo el público de toda América que nos escucha, eh, cuando el padre o la madre se da cuenta de esta situación porque ya en el colegio le han dicho no lo aguantamos o lo expulsan. Tú acabas de decir a un neuropediatra, efectivamente, en, en qué tipo de lugares pueden encontrar estos padres, porque no todos los padres tampoco tienen una economía solvente para poder empezar el tratamiento con estos niños. Y sobre todo dicen, oye, un neurólogo y un neurólogo pediatra, o con cuánto nos costará, y quizás el padre es un obrero que cobra, pues que gana poco. Entonces, tú con la experiencia que tienes sobre esto, nos podrías decir a qué lugares estatales se puede llevar a estos niños, porque privados hay muchos, pero en los estatales, por ejemplo, en los de gobierno. Así es. Bueno, sí, eso pues principalmente aquí en Panamá, este es un problema ante todo para las personas del interior, incluso personas de bajos recursos. Si hay una condición o sospechan que puede haber una condición de esta, o aunque no sepan qué está pasando con el niño, pero hay problemas en este sentido, en los centros de salud hay psicólogos. En muchos centros de salud, o mejor dicho, casi que en la mayoría hay psicólogos y hay pediatras, ¿sí? Entonces sí es importante porque como esto es un diagnóstico especializado, o sea, la mayor parte de los psicólogos que trabajan en los centros de salud son psicólogos clínicos y ellos tienen conocimiento y manejo de esta condición. Pero es importante que lo vea un neurólogo, un neuropediatra, por el hecho que esta es una condición del neurodesarrollo y no solo nos quedemos a nivel psicológico, porque sí es importante hacerle a ver la condición de este niño, por dónde anda y conocer un poquito más su cerebro, ¿sí? Porque estos problemas también pueden tener comorbilidad, es decir, otros tipos de trastornos que se pueden agregar. Entonces, por lo tanto, que sí es importante ponerlo en la mano médica. Entonces, si está con el pediatra, le dice, bueno, mire, el pediatra lo va a estar evaluando, que esto y lo otro, y le va a decir, bueno, vamos a mandarlo con un neuropediatra. Aquí en Panamá, los servicios públicos están en la Caja de Seguro Social está el departamento de neuropediatría, ¿sí? Paidopsiquiatría, mejor dicho, perdón, paidopsiquiatría. Ese departamento queda en el Marañón y allí tenemos psiquiatras, paidopsiquiatras que pueden atenderlo también. Pero para neuropediatría puede estar el Hospital del Niño y hay algunos hospitales, algunos y otros hospitales que pueden tener en el interior, que pueden tener un neuropediatra, pero los neuropediatras son muy escasos aquí en Panamá. Entonces el asunto es entrar al sistema donde un equipo lo pueda ver. Entonces mencioné el del Seguro Social, paidopsiquiatría, porque allí también tienen especialistas para atender este tipo de problemas. Y también puede ser evaluado por un paidopsiquiatra, que el paidopsiquiatra también tiene conocimiento del manejo de esto y puede orientar a la familia y puede ver. Muchas veces cuando el caso es extremo y su conducta es muy disruptiva,
y el niño se le dificulta, no está aprendiendo, y el niño se le dificulta adaptarse, e incluso en la escuela ya hay una situación muy difícil, entonces van a necesitar ser medicados. Y esto, los únicos que pueden medicarlos son los psiquiatras o los neuropediatras o el pediatra a este niño, ¿verdad? A menos que tenga otra condición también. Claro. Pero que es necesario para ayudarlos a que puedan, los niños muy hiperactivos, bajar la hiperactividad, y los que son muy desatentos, a ayudarlos a focalizar y a centrarse mejor en su atención. Sí, oyendo Entonces, a este punto, Olga, que es realmente coger cuando es un niño. Porque ¿qué pasa cuando aquellos niños ya, por el maltrato que reciben en su casa y en el colegio, por falta de información sobre esta condición, los niños abandonan el hogar y así pasan es, a formar los círculos de los niños de las calles. Y así es. también allí pues empieza el desarrollo, ya la adolescencia, donde ellos se consideran, porque así es como lo han hecho ver, que es un bueno para nada, que no sirve, que es un mal portado, que él no tiene arreglo. Entonces, con toda esa, esos pensamientos totalmente distorsionados, sale a ese mundo y de esa manera enfrenta el mundo con lo que él sabe que es, porque ya se lo dijeron, tú eres así. Entonces, ya no solamente estamos hablando del niño, sino también de los adolescentes. Te digo esto porque un día a mi consulta, hace muchos años, me llegó un joven de 17 años. Estaba en el último año de la secundaria y faltaban 4 o 5 meses para que terminara la secundaria y saliera a la universidad. Y cuando yo lo evalúo y hablo con la mamá, pero es que usted no se dio cuenta de esto. Sí, yo me di cuenta. ¿Y qué pasó? Porque estaba en un colegio, pues, privado, donde pagaba su dinero y tenía todo un equipo. A eso voy. ¿Qué hice yo en ese momento? Lo que hice fue compadecerme con ese joven de 17 años e inmediatamente hablé con él y le dije cuál era su condición. Y que por más que tuviese 17 años, no importaba, lo iba a derivar a una psicóloga especialista en aprendizaje, especialista en este tipo de comportamientos, y que lo más que pudiera aprovechar de hoy en adelante lo hiciera. Si la psicóloga lo ponía al piso y que le decía que tenía que gatear, lo hiciera. Que si le daba 2 tapas de una olla para que golpeara, que lo hiciera. Porque esta criatura estaba totalmente desfasada. Bueno, hablé con la mamá, pues meter el dedo en la llaga, ¿para qué? Ya era muy tarde. Hablé con la señora, le expliqué de la condición del muchacho, que quería una carrera de ingeniería marítima. Así que le dije, no podía, no, había que mandarlo a algo donde él en esos momentos pudiera estar como era tal vez mantenerse mucho tiempo con una psicopedagoga, con una psicóloga del aprendizaje, por lo menos le dije 1 año, hasta que esta persona, hasta que este profesional le diera una orientación hacia qué especialidad podía adentrarse para que él pudiera hacer frente a un mundo con una economía.
O sea, mira a qué tiempo llegó. Y yo no soy especialista en ese tipo de problemas, pero inmediatamente lo derivé. Y lo derivé por lo menos para que él supiera que por qué era su condición de esa manera. Y sobre todo porque la mamá decía, no, ya él se me fuga de la casa y estaba muy de moda esos pantalones anchotes que parecían faldas, se iba a un grupo por el Chorrillo, se le metía a la mamá no sabía ni dónde estaba y empezó a hacerse piercings. Entonces, entonces yo hablé con la mamá y le hablé a él también de cómo estaba su mundo interno tan minusvalizado, por no decir, estás con la autoestima baja, porque también la autoestima era otra cosa, así que le dije, no, estás en estos momentos con tu mundo interno un poco decaído y tú crees que tú eres malo, que eres aquello, que no sirves para nada, entonces estás yendo con este grupito de personas que pues, se ponen piercing y hacen todas estas cosas porque se creen los malos y que haciendo cosas malas van a decir también existimos. Entonces, de esa Claro. manera, o sea, tuve que trabajar, como se dice, a la velocidad de un rayo para que aceptara ir con este especialista que sí Así es. aceptó y la mamá también aceptó y por eso mi afán de que se conozca sobre todo a este grupo de personas, de seres humanos, hombres y mujeres con esta problemática. O sea, apenas en cuanto que los padres vean algunas características que se están saliendo de la norma y que están permaneciendo por mucho tiempo, así como tú dices 6 meses, pero la mamá y el papá dicen, no, si este muchacho ya tiene sí, varios años, entonces con más razón, entrar a un tratamiento para que no tenga que sumarse a ese grupo pues de personas indeseables en la sociedad. Perdona la Así palabra, es. pero, ¿no? Y que abandonen la escuela, ¿no? Sí, Porque muchos de ellos exactamente. terminan abandonando la escuela. Uh Sí, -huh. esto es importante lo que tú acabas de decir, María. O sea, primero que todo, apenas los padres empiezan a ver que hay un problema persistente y que pues el niño pues está teniendo dificultades en diferentes áreas, entonces es indispensable que ellos busquen ayuda, ¿sí? Busquen ayuda y el lugar donde pueden ir primeramente es a un centro de salud si no tienen pueden ir a una clínica privada o a un hospital como el Hospital del Niño, a un centro de salud y buscar la opinión de especialistas, ¿sí? Y escuchar diferentes opiniones a ver qué es lo que está pasando. Pero es importante que se le haga una buena evaluación a ese niño para que se pueda orientar a esos padres. Por otro lado, es importante que los padres acepten el diagnóstico porque muchos padres están viendo la situación como hablamos anteriormente y no lo aceptan. No, que es el maestro, que le tienen mala voluntad, que esto y lo otro, que porque al niño le pegan y por eso que él pega, que por eso que él hace. Y entonces justifican la conducta del niño y no quieren aceptarlo. Y se toman mucho tiempo en esa aceptación para poderlo aceptar. Entonces, es importante que los padres sepan que cuando apenas ellos aceptan el diagnóstico de su hijo, ya lo van a ver como alguien que no lo van a ver como una persona que es un problema, sino alguien que tiene un problema y que lo pueden ayudar y que hay esperanza para ese niño. Y estos casos muchas veces, a veces son casos leves y salen adelante muy bien o moderados. A veces son casos muy severos y la lucha es fuerte. La lucha es fuerte porque ante todo el problema conductual a veces se les sale de las manos a los padres porque no saben qué hacer y entonces utilizan patrones disciplinarios inconsistentes y los padres a veces están de acuerdo y usan, pues lo que usan es el castigo y se van a los extremos. Y al final, estos niños lo que tienen es un gran problema
se convierte en un gran problema de autoestima, porque como tú bien lo dijiste, ya después al final piensan yo soy una basura, ya no sirvo para nada, nadie me Así quiere, es. nadie me acepta. Y pues entonces eso le queda para toda su vida, es un sello que le va a quedar para toda su vida si no reciben una atención y también no reciben un apoyo psicológico. El apoyo emocional en estos niños es fundamental porque son niños muy rechazados. Entonces hay que trabajarle mucho su autoestima. Bien, y los padres, por otro lado, tienen que llenarse de mucha paciencia y saber que, pues, que estos niños con esa conducta a veces retadora, irritable, los ponen a prueba, ¿no? Y ellos sienten que cuando dicen, a veces llegan a la clínica o llegan y dicen, bueno, ya he probado de todo y ya nada me sirve, nada me sirve. Pero entonces hay que empezar allí desde cero con esos papás. A ver, ¿qué es lo que ha hecho y cómo está manejando esto? O sea, es importante que esos padres se puedan entrenar en técnicas de modificación de conducta, que reciban una buena orientación en este aspecto, porque estas técnicas tienen herramientas que son importantes para el manejo de la conducta de estos niños, ¿sí? Y una de las cosas más importantes, o sea, la piedra angular de lo que es la modificación de conducta es el refuerzo, el elogio. O sea, los estudios han demostrado que el niño responde mejor al elogio que al castigo. Si yo elogio constantemente a mi hijo y le digo y le hago ver las conductas positivas, y aunque sean progresos, aunque sean muy pequeños, pero se los digo y los refuerzo, es posible que ese niño, la probabilidad de que su conducta, esa conducta positiva aumente en el futuro, de que se presente en el futuro con más probabilidad, es mayor. ¿Sí? Entonces, porque muchos padres piensan que el elogio, el niño no hay que elogiarlo porque, o que pues ese niño no se lo merece, que se ha portado tan mal y ha hecho tantas trastadas que no se merece que le elogien. Otros piensan, no, mejor no elogiarlo ahora porque después interrumpe la conducta y si digo algo, entonces ya se empieza a portar mal. Y otros pueden decir, bueno, el elogio se deja para acontecimientos muy destacados, ¿no? Por cualquier cosita, ¿por qué lo voy a elogiar? Si ese es deber de él y lo tiene que hacer, o no se lo merece. Entonces, esto es fundamental, porque tan solo con que le digan al niño con una voz cariñosa, paciente y amorosa, de que me encanta, mira cómo lo estás haciendo ahora, describirle la conducta. Me gusta, mira cómo estás sentado, tranquilo, trabajando en tus libros, o que me estás ayudando, estás cooperando aquí en la casa, que estás ayudando a tu hermano. Me encanta. Darle un abrazo, darle un beso. Eso es importante porque esos niños, así es, esos niños usualmente no les dan mucho contacto físico. Exacto. Porque, pues, los padres se van llenando de tanta frustración, de tanto enojo y de tanta decepción, que entonces, pues, ya no le prestan atención a lo bueno y a lo poco bueno que puede hacer el niño. Que no nada más le llaman la atención, exacto, todo es malo y le llaman la atención nada más cuando está haciendo algo malo, sí, pero nunca le llaman la atención cuando está haciendo algo bueno. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es fundamental. Entonces, también por otro lado, es importante que los refuerzos, o sea, el refuerzo no tiene que ser nada extraordinario, pero los refuerzos sociales son fundamentales. El ser humano necesita cariño, atención, aceptación, comprensión, compasión, ¿sí? O sea, entonces es importante que le estemos entregando cada vez que se pueda y cuando sea necesario un refuerzo. O sea, el refuerzo social, un abrazo, una palmadita, pasarle en la cabeza con la mano, un chócala.
un beso, ¿no? O te quiero, te amo, ¿no? Eso es un arma poderosísima para que el niño vaya asimilando que él puede. Claro, o Que sea, él, se siente aceptado. exacto, que se sienta aceptado y que él puede hacer Y que cosas. pueda ser, exacto, Y por porque supuesto que como es un niño, el padre, o sea, el padre también tiene que ser consciente, porque si el padre se busca información, hoy día hay información por internet, por muchos lugares, ¿sí? Que le puede decir cómo manejar a sus hijos, qué hacer, dónde buscar ayuda, etcétera, etcétera, y sobre qué es este trastorno. Entonces, entre más conoce sobre esto, más recursos o más herramientas va a tener para ayudar a su hijo. Y claro, sabe que constantemente va a tener que trabajar coordinadamente con la escuela, elaborar planes, trabajos, o sea, estrategias para ver cómo vamos a manejar esto y estar constantemente dándole supervisión, porque no pueden dejar al muchacho solo en la escuela. Y la escuela tiene que ser consciente de que hay una cantidad inmensa de niños bien diagnosticados o mal diagnosticados, pero con necesidades especiales y ante todo con los déficits de atención. Entonces, las escuelas tienen que estar también al día y saber qué hacer con estos niños, cómo manejarlos. Y no venir con el cuento muchas veces de que, no sabíamos, no sé qué hacer con este niño, no sé cómo. Si este es el pan de cada día. sí, correcto. Entonces hay que tener y hay que buscar estrategias para ver cómo se va a manejar este niño. Si es un niño muy inquieto y se para constantemente y está molestando, bueno, yo lo tengo ocupado también y él va a ser mi asistente. Yo lo estoy tomando en cuenta y lo estoy apreciando y le estoy diciendo, tú puedes ayudarme y tú puedes controlarte y tú me puedes hacer esto. Y el muchacho pues se siente que es aceptado y que es tomado en cuenta. Y no solo eso, Y también, les no que lo están dejamos. haciendo ver que tiene otras capacidades a desarrollar también. En Claro, una de esas él descubre, oh, mira, la profesora me ha hecho ver que yo puedo ser su asistente. Entonces, ¿qué es un asistente? ¿No? Alguien que ayuda porque esta profesora, mientras está con este amiguito, yo puedo ir limpiando el tablero, o yo puedo ir tal vez acomodando estos libros, qué sé yo, ¿no? O sea, como tú dices, reforzar. Y son reforzamientos que no cuestan dinero, están en el profesor, están en la madre, en el padre, en los hermanos. claro. Y por otro lado, también se puede negociar con el niño. Claro. ¿Sí? Negociar privilegios, cosas que al niño le guste en un momento dado. Pero para esto es importante que los padres le dediquen tiempo al niño. ¿Sí? Sabemos que a veces es difícil, pero hay que hacer un sacrificio, porque de otra forma, si dejamos el niño a la deriva, entonces esta condición se va a empeorar. Así ¿Sí? es. Entonces, esto es importante. Que también otro aspecto que muchos padres a veces cometen el error, y maestros también, es amenazar al niño. O sea, si tú haces tal cosa, entonces va a pasar esto, pero al final o se le olvidó la amenaza o no lo hizo. Entonces, amenazar al niño y no cumplir o sea, que se quede en amenaza nada más la advertencia, entonces va a ser que el niño al final piense, hombre, total, para que si me dice que va a hacer tal cosa y al final no lo hace, así es que Exacto. esto se me resbala, Así mismo es. ¿sí? Entonces Uh-huh. eso es importante con este tipo de niños ante todo, porque muchos de ellos son desafiantes, ante todo con el niño desafiante, que tiene que tener límites bien claros, normas bien claras, bien estructuradas. O sea, que sepa esto que puede llegar hasta aquí, esto se puede hacer y describir la conducta. No pórtate bien o pórtate mal, eso es ¿Qué es muy eso? amplio. ¿Qué es eso? Y además a un niño de 5 años, sí, pórtate bien, Exacto. que más o menos se entiende,
Pero cuando tú dices, voy a describir su comportamiento, entonces el niño dice, ah, él lo está mirando. Entonces Así es, puede introyectar mejor el concepto de pórtate bien, ¿no? exactamente, así Ujú. es. Entonces eso, ¿qué es lo que yo quiero que el niño haga? ¿Sí? Correcto. O que deje de hacer, ¿sí? Y entonces, por otro lado, hay muchos padres que también cometen el error de que le dicen las cosas, pero le repiten y le repiten la instrucción o la orden de lo que el padre quiere que haga. Una y otra vez se lo gritan desde otro lado y el niño, sí, que ya va, que ya voy, que no sé cuánto. Y el asunto que nunca el chiquillo hace lo que le están pidiendo. Entonces después llega el padre y pues enojado, te dije que tenías que hacer tal cosa y mira cómo no está y que no hiciste que esto y lo otro, pero si lo hizo por telepatía o lo repitió y lo repitió y lo repitió y entonces el muchacho se ha acostumbrado, se convierte en un círculo vicioso. ¿Sí? Correcto. Entonces Correcto. empezamos, como dicen algunos autores, entramos en el baile y en la danza del niño. El niño nos empieza a manipular y que ya voy, que sí, que lo otro y no sé qué, y al final termina haciendo otra cosa y pues no pasó nada. Así es. Entonces es importante darle seguimiento a la instrucción. La instrucción tiene que ser clara y directa. Y si es necesario, si es un niño que todavía necesita supervisión o que Hay no, que para cumplir supervisarlo. una orden, entonces tienes que Ujú. quedarte allí para que la cumpla. Y Exacto. decirle el límite es ahora mismo, no es mañana ni pasado ni en la tarde, es Exacto. ahora mismo hay que hacer esto. Y entonces, cuando ya el niño terminó, muy bien, felicítalo. ¿Por qué no? Refuerza. Claro, claro. Así es. Sí. Muy Otro bien. punto importante, que este tema es amplísimo y Así nos es. pasaríamos muchas horas hablando inclusive del tratamiento y de todas esas cosas, pero el tiempo no es un amigo que nos dice también denme mi descanso. Bien, Así es. nos gustaría que nos hablaras un poquito también de esta población, que son aquellos niños denominados disléxicos, o sea, que tienen problemas en la lectura y en la escritura, y aquellos niños que tienen el problema en todo lo que son el cálculo del espacio, el cálculo numérico. Nos gustaría porque también es una población bastante grandecita y a mi concepto es porque queremos tener niños genios desde que apenas, todavía ni ha gateado el niño, pero ya le estamos dando la tablet o ya le estamos dando bolígrafos para que empiecen a hacer diseños y todas esas cosas que todavía no están en la maduración per se, empiezan las alteraciones neurológicas. Y bueno, tú con tu experiencia, pues háblanos de este punto. ¿Cómo no? Bueno, como tú bien lo manifestaste, lo expresaste, eh, dentro del trastorno específico del aprendizaje están todos estos los que tienen problemas en la lectura, en la escritura y en las matemáticas o en el cálculo, ¿sí? Pues son niños que muchos de ellos pues empiezan a presentar ciertos problemitas desde temprano. Algunos tienen problemas de lenguaje, o sea, algunos en la comprensión, otros en la estructuración del lenguaje, otros en la comprensión, que pareciera no necesariamente como un trastorno de la comunicación, pero sí hay cierta dificultad en la adquisición del lenguaje. O sea, a veces empiezan a hablar tarde, ¿sí? O pues no hablan claro, no estructuran claramente el lenguaje para comunicarse, a veces no comprenden muy bien. Y muchos de ellos necesitan terapia de lenguaje desde temprano. Bien, por otro lado, hay que darle seguimiento a ese niño porque posiblemente ese niño a veces puede tener problemas en la parte, todo lo que es el desarrollo psicomotor. Puede tener problemas en el equilibrio, puede tener problemas en la forma de coordinar movimientos,
cuando tienen que empezar a utilizar el lápiz, se les dificulta un poco, problemas para utilizar la tijera, problemas perceptuales, perceptivos motores, ¿sí? En el sentido de que se les dificulta conocer, aprenderse los colores, conceptos, como por ejemplo los colores, las formas, el tamaño, las relaciones espaciales, arriba, abajo, adelante, atrás. O sea, todos estos conceptos que son previos a la lectoescritura. Ya ahí nos van indicando cuando estos niños tienen estos problemitas y vamos viendo que el niño en kinder, ya la maestra le está poniendo en las evaluaciones, pues lo va a adquirir, pero todavía no lo ha adquirido, qué sé yo, y que ya le empiezan a manifestar a los padres, mira, este niño hay que reforzarle esto porque esto se le está dificultando. Entonces ahí ya tenemos que, como quien dice, poner en rojo esto y empezar a trabajar estos aspectos, ¿sí? Porque esto ya es un indicador de que el niño es un candidato para un trastorno específico de aprendizaje. Entonces, si el sistema o la escuela no le ha ayudado al niño y el maestro, los maestros han pasado desapercibidos, ok, bueno, con ayuda, y refuérzale en la casa y síguele reforzando y lo aprendió de memoria, pero el niño no integró esos conceptos en una forma adecuada, ¿sí? Entonces, ahí está, es como quien dice, estamos levantando un edificio, pero las bases ahí no están muy bien, y pero vamos subiéndolo ahí poco a poco, le vamos poniendo allí un poco de columnas y esto y lo otro para ver si se sostiene, pero cuando llega primero, segundo, el edificio se vino abajo, porque las bases fundamentales no están. Entonces, por eso que es importante que estos niños y que todos los niños en el nivel preescolar, ante todo prekinder, en maternal, incluso en kinder, los niños jueguen, los niños desarrollen destrezas psicomotoras, destrezas perceptuales, los niños experimenten, los niños busquen, los niños exploren y no estén tan pegados a un cuaderno y a un lápiz y a un tablero. Y que ya tiene que saber las vocales porque la otra semana vamos a empezar la P y el niño pues todavía no avanza con las vocales. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son indicadores que este niño es un candidato más adelante a tener problemas en la lectoescritura. Y como la lectoescritura y las matemáticas son lenguajes, y usualmente muchos de ellos han tenido problemas de lenguaje. Entonces, ahí viene ya el asunto que ya se va marcando. Y por eso que es importante que cuando se dan estos déficits en el nivel preescolar, reciban una atención especializada. Entonces, ¿quiénes dan esta atención especializada? Los psicopedagogos o los terapistas especiales en problemas de aprendizaje. Hay personal que se prepara para esto y trabaja estos tipos de problemas. Y que es fundamental, porque cuando llegan a primero, entonces, si está en una escuela privada, las escuelas privadas quieren ser las mejores, según ellos, y que muchas veces, lo que hacen es un gran daño porque no todos los niños tienen, como tú mencionaste, la madurez neuropsicológica adecuada, porque sabemos que para el aprendizaje el niño necesita no solo capacidad intelectual, porque estos niños son inteligentes, pero necesitan madurez neuropsicológica, necesitan madurez emocional y que va agarradito de la mano.
si yo no puedo caminar por la línea y no puedo saltar y no puedo recortar, entonces yo me siento mal porque mi compañerito lo hace y yo no lo hace. Y la maestra entonces cada rato me está diciendo, niña, acuérdate que tienes que agarrar el lápiz así, acuérdate que tienes que recortar de esta forma que no sé qué. Y los mejores trabajos son los que van para el mural y el mío nunca va al mural, porque el mío no es de los mejores. Así mismo es. Entonces, el asunto está es que vamos mermando la autoestima de ese niño. Y hasta llegar el momento en que sí, como se le va a dificultar mucho la lectoescritura, en primer grado, por supuesto que todo está basado en lectoescritura y en la matemática básica, entonces, por supuesto que si el problema es muy serio, entonces ya yo no quiero ir a la escuela. No atiendo, o me porto mal, o empiezo a pararme, o no termino, o se me olvidó, o mami, no quiero ir a la escuela porque tengo dolor de estómago, y la escuela es aburrida, y no me gusta, y esa maestra tampoco me gusta, y vienen todos los pretextos habidos y por haber, porque el niño pues no sabe cómo manejarse porque no tiene la madurez neuropsicológica para hacerlo. Para continuar, sí, Exacto. Olda, tu exposición clarísima, una explicación sencilla para un tema tan álgido realmente, un tema teórico kilometral, lo has reducido a un tiempo bastante corto. Queridos amigos, todos ustedes que se están conectando han podido escuchar las bondades que hoy en día nos brinda la ciencia neurológica, la ciencia pedagógica, la ciencia psicológica, para que ningún niño realmente se sienta descartado. Todos tenemos capacidades para todo, absolutamente. Solo que unos vienen más desarrollados, otros normalmente desarrollados y otros vienen un poco más retrasados. Pero eso no significa de que cada uno de nosotros vamos a llegar a vivir generando una historia en nuestra comunidad. Para cualquier consulta que deseen, inclusive personas que no estén en Panamá, que estén en otras partes de nuestra querida América, para contactarse con la psicóloga Olda Solanía de Jurado, pues en el cintillo verán a dónde contactarla. Ella con muchísimo gusto, de manera personal, pues les orientará en todo lo que ustedes deseen. Y también aparecen alguna bibliografía donde ustedes puedan accesar a los mismos libros o a los libros virtuales para que puedan entender qué es lo que su hijo en estos momentos tiene y en base a que no entiende usted mismo, inclusive la literatura, pueda preguntarle a su pediatra, a su paidopsiquiatra, a su paidoneurólogo, a su psicólogo, a su terapista, al que en esos momentos estén trabajando con su niño. Olda, muchísimas gracias. El buen Dios te bendiga con abundancia por tu generosidad de dar lo que conoces, sobre todo de tu experiencia. Siempre a la orden, María. Sí, bien, ahora nosotros pues leímos este evangelio de San Mateo y en relación a lo que nos ha explicado Olda, hay una parte cuando le dicen los discípulos, a Jesús le preguntan, para que este señor sea ciego, ¿quién pecó, su mamá o su papá? Queridos amigos, aquí no hay culpables, aquí simplemente hay que poner las manos en la obra
mi hijo es ciego, mi hijo es sordo, mi hijo tiene problemas de hiperactividad, mi hijo tiene problemas de que voltea las letras, las palabras. Hay que ponernos, no es culpa ni de papá, ni de mamá, ni del vecino, ni del gatito, no es culpa de nadie. Y luego cuando dice, inclusive el mismo Jesús lo dice, nadie pecó, es para que se manifestara en él las obras de Dios. ¿Es que Dios es malo y así lo trajo? No, sino que Dios ha puesto seres humanos igual que a nosotros, que son los especialistas que estudiaron gracias a la inteligencia que el buen Dios les regaló, gracias a la vocación que el buen Dios les regaló, para ayudar, apoyar a estos nuestros hijos que lo necesitan. Por eso también Jesucristo les dice, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, mientras esté de día. ¿Qué es esto? Mientras tengamos la oportunidad, manos a la obra. Me di cuenta que mi hijito a los 2 años con la juta decía agua, agua, algo está pasando, está amaneciendo, está de día. Vamos a llevarlo al especialista para que le ayude con ese problema que tiene para hablar. Porque dice, llega la noche cuando nadie puede trabajar, efectivamente, cuando ya es demasiado tarde. Inclusive como a ese adolescente que me llega a mí a los 17 años. Las expectativas muy cortas. Allí si el buen Dios quiere hacerle un milagro, bienvenido sea. Pero hablando humanamente, inclusive la maduración neurológica de aquel adolescente, ya solo le quedaban 4 años para completar su madurez. Por eso empecemos desde muy pequeñitos. Y no digamos, ay no, es que mi esposo habló muy tarde, es que mi abuelo gateó tarde. No, señores, su abuelo, su esposo son otra persona. Esta criaturita de este momento que se llama Pedrito o Juanita, están teniendo dificultades. Hay que ayudarlos a que empiecen a trabajar esa dificultad y no tengan el problema que tuvo su esposo ni su abuelo. ¿Para qué hacer un problema a estas criaturas cuando se les puede ayudar a resolver? Y pues bueno, Jesucristo es la luz. Ya está escrito hace muchísimos siglos y nosotros todavía continuamos con estos problemas. Por eso, mis queridos amigos, todos los que se están conectando, el buen Dios, en su infinita misericordia, da vocación, da inteligencia a un buen grupo de profesionales para que nos puedan ayudar. A nosotros como padres también, porque no lo sabemos todo. ¿Conocemos a nuestros hijos? Sí, pero a veces en ese conocimiento lo que hacemos es excusarlos, como tapar el sol con un dedo. Bueno, mis amigos, pues nos veremos el próximo miércoles con otro tema. En la próxima vez lo hablaremos con un psiquiatra. Ya hablaremos lo que es la depresión y la ansiedad y cómo prevenirlo. Ahora, nuevamente, muchísimas gracias, Olda. Un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones de Dios por tu persona, por tu humanidad. Gracias. Siempre a la orden, María. Hasta muy pronto. Algo.